háganse para acá, ver, chicos, a ver, háganse a para ver. acá. Acá, todo en grupo como se juntó Chile, que ayer Oye. se manifestó con colores, de forma pacífica, a lo largo de todo el país. Estamos viendo imágenes y Scarlett Cárdenas impresionante. estuvo ahí Mira. en esta marcha contra las AFPs que supera la anterior, dice el Mercurio, en todo el país, y organizadores llaman a paro. Eso ya viene, pero estamos acá compartiendo algunas de las imágenes de cómo las diferentes regiones, Santiago, las comunas, todos salieron a manifestarse en forma pacífica Todo Chile. y con mucha alegría también. ¿Tú lo viste, Scarlett, o no estuviste ahí? Una marcha Scarlett Cárdenas. maravillosa. Fíjate que a las 10:30 de la mañana, esta marcha estaba convocada a las 11. A las 10:30 la gente ya estaba marchando. Ya se había reunido en Plaza Italia. Y esto tuvo réplica en todo Chile, más de 50 ciudades de todo nuestro país. Habían niñitos chiquititos. Me encontré con una familia maravillosa, 4 generaciones. Bisabuela, abuelita, el hijo y la nieta. Todos marchando con globitos en la mano. Miren ustedes lo que ocurrió en las calles. Esto, insisto, ocurrió en todo nuestro país. Oye, Y fíjense Scarlett. que ni un solo disturbio. Eso Y es lo quiero más lindo, decir que fue una sola pacífica. cosa. Fíjense que hubo 10 encapuchados que se colaron en esto. Y justo al realmente. lado nuestro. Está ahí tú cerca cuando se metieron los 10 encapuchados. ¿Ya? Y la gente inmediatamente ¿Lo les sacó? dijo a cara descubierta o nada. ¿Ya? Y estos jóvenes corrieron hacia un mural y empezaron a pintarlo. Y la gente de inmediato, salgan de aquí, mamás con coche, salgan de Pero aquí. era como que los estaban siguiendo porque ¿Y saben lo que preguntaban estaban haciendo? cómo pasó eso, cómo fue que el público, que las personas que estaban marchando fueron más fuertes que Mucho esto. más. ¿Y sabes por qué? Qué bueno. ¿Y sabes cómo termina esto? Bueno, se acercan estos encapuchados y empiezan a pintar en un mural y decía, no más AFP. Y la misma gente les dijo, eso se hace así, a cara descubierta. A cara Se limpia. acabó la manifestación. Además, y la intención gente de siguió pintar. caminando libremente por Santiago. Mira. Fíjense ustedes que yo sé que Carabineros dice 80.000, los organizadores dicen 450.000. A mí no me cuentan cuentos. Ahí habían por lo menos 200.000 personas, por lo menos. Bueno, mira, se habla de 200.000 personas es una ciudad completa de de Chile. 600.000, incluso 600.000 en Santiago, pero a más de 1 millón a lo A nivel largo de todo el nacional. país. A nivel Oye, y nacional. lo dijo el intendente, dice, la marcha más masiva, alegre y pacífica de los últimos 2 años y medio. Ni un solo detenido. Así lo describió el Ya, pero intendente de yo Santiago. lo encuentro Claudio maravilloso, Rego. ni un solo detenido, una marcha pacífica, o sea, finalmente nos podemos organizar y hacer las cosas bien. Incluso esta anécdota de los encapuchados, al final es una anécdota, porque lo que querían hacer los chiquillos, a pesar de estar encapuchados, era pintar y no más AFP, o sea, tampoco estaban con la intención de robar, de hacer disturbios, de asaltar, de quemar algo, etcétera. Entonces lo encuentro Mucho niño, tremendamente positivo. Muchos niños, mucha Sí, familia familia. con coche, con guaguita, Mucha mamá con también mucha tercera edad. Abuelitos de la abuelitos de la mano con sus hijos o sus nietos. Habían algunos letreros que que me quedaron en la retina después de ver las imágenes. Y recuerdo el de una señora que decía, a mí ya me... No voy a decir la Claro. palabra. A mí ya me, ya, Sí, bueno, sí, ya me- el sistema. a mí ya me cagaron. Claro. A mis hijos y a mis nietos, no. Entonces, de verdad creo que esto me recuerda a lo que pasó con Ricarte Soto y la marcha de los enfermos. Una marcha sin violencia donde Ricarte, recuerdo que decía que los carabineros, que son los que nos van protegiendo, ojalá se sumen a la marcha, como Claro. ocurre en Francia. ¿Sabe el único grito que hubo ayer? Como, A propósito de wow. Carabineros, Carabineros simplemente observaba y a la altura del Palacio de la Moneda, porque esta marcha era tan masiva que la gente iba por las dos ¿Dónde comienza la calzadas marcha? en Plaza Italia. En Plaza Italia. Italia, Pero por las dos calzadas, lleno, y además por las veredas. Entonces, cuando llegó frente al Palacio de la Moneda, para prevenir cualquier cosa, y no era la intención de la gente, igualmente Carabineros hizo una especie de desvío y dejó solo por una calzada. Pero cuando pasó por ahí la gente se rió de esta situación, miró a los Carabineros y ¿saben lo que empezó a cantar? Buenos días, buenas tardes. Lo único, nada más. Y todo siguió y fluyó. Había una pancarta que decía, las AFP tienen que morir para que los jubilados puedan vivir. Pues, Oye, Eso sí, resume habían muy unos, bueno. unos ataúdes acá, dice, hay una foto en Temuco. Sí, Unos un ataúd. ataúdes donde estaban, pero ataúdes, habían ataúdes en otras partes. Yo vi que acá por lo menos hay una foto que en Temuco Entonces, había un Temuco. ataúd. Y ahí estaba la FP. Mira esa imagen, por favor. Si esto está repleto, y las calles hasta el fondo. Multitudinario. ¿Sabes que Bienvenido, a las Polo. 2 de ¿Qué la tal? ¿Cómo tarde, están? esto era incontenible, a las 2 de la tarde Aparte se hacía suponía que calor tenía que ayer, terminar. Scarlett, ¿no? Sí, había un No, el sol día maravilloso. estaba perfecto. Y el punto de llegada era los héroes. La gente seguía pasando, seguía hasta Camin y se devolvía. ¿Cómo te recibió la Y gente marcha cuando, seguía. cuando te ve a ti? Tú llegaste Muy con cariñosa. cámara y obviamente llegaste también para poder transmitirle esto a todo nuestro público, los que no pudieron ir o los que no querían ir. Y queremos mostrárselo para que puedan observar qué es lo que sucedió. ¿Cómo te recibe la gente a ti? Muy cariñosa y por eso quiero dar las gracias. Porque la gente, y lo digo emocionada, la gente agradece que los medios de comunicación y que nosotros en particular estemos allá. A nosotros nos ve mucha gente, abuelitos y abuelitas que están en la casa. Le doy las gracias por el respeto. Todo el mundo se acercaba a darnos un abrazo y a decirnos gracias por estar aquí y por conversar estos temas en el matinal. Así que a ellos también, muchas gracias por el respeto. Yo creo que todos nos sorprendimos con la marcha anterior, ¿no es cierto? Con la primera. Que fue muy Porque, claro, impactante, se claro. sabía que existía la convocatoria y qué sé yo. Y fue, bueno, un montón de gente. Después vinieron las propuestas de parte del gobierno. A mí una de las cosas que me llama la atención es que ayer me da la impresión que
había más gente aún. Mucho más. Después Claro, de que después de esas las propuestas se propuestas. hicieron. O sea, lo que está pasando, o lo que por lo menos los manifestantes quieren, no se soluciona ni se aplaca, digamos, con lo que el gobierno Todo lo está contrario. proponiendo. O sea, Exacto. las personas no están de acuerdo con esa posibilidad y esa opción. Aparentemente es así, claro. Claro. Por eso que nos organizamos y salimos a la calle a manifestarnos justamente. Oye, quiero Fíjate que contarle... habían abuelitos que me mostraban sus papeles y decías, trabajé toda mi vida, 40 años, y mi jubilación es 140.000 pesos. Pero es que ¿Se puede esa vivir es la con eso? realidad. No. Indecente, ¿no? Quiero, Una vergüenza. quiero contarle al público que vamos a tener un rato más, una muy buena conversación. Yo creo que no se despegue de la sintonía de bienvenido. Porque por un lado va a estar Luis Mesina, que es coordinador del movimiento No Más AFP. Sí. Y por otro lado también vamos a tener a José Ramón Valente, que es economista y director de Consult, que está a favor del sistema, pero vamos a hablar y vamos a discutir. Vamos a tener aquí un debate. Y ustedes van a poder también opinar y hacer sus preguntas. Yo creo que va a ser súper educativo y también cada uno va a poder, yo creo, fortalecer su postura o cambiar las cosas que no le parecen. Y mande todas sus preguntas Arroba a bienvenidos 13. Incluso Eso, que podríamos no se sacar algunos llamados telefónicos porque es la conversación del momento. Sí, pues. 212-30, y nos interesa 20-13. realmente en concretos a qué podríamos optar, siendo realistas también. De todo vamos a conversar, así que esa es la idea y la invitación a que nos escuchemos todos. Todas las ideas tienen cabida en Un nuestro valor programa. también. Eso es importante. Sin duda. Yo leía muchos Twitter ayer que decían que los medios de comunicación no iban a mostrar las imágenes de la AFP, no, perdón, de las marchas, no iban a mostrar lo que realmente estaba pasando y que quizás le íbamos a bajar el pelo diciendo que iban 8.000 a 9.000 Todo lo personas. contrario. Se está diciendo la verdad, se está mostrando y eso me parece tan valorable que por supuesto los medios Oye, de Pancho, comunicación tenemos que representar a la gente. Y lo que vamos a hacer ahora que es conversar y también nosotros vamos a representar las preguntas de ustedes es muy interesante porque, por ejemplo, lo que Polo representa un sector que tiene 50 años. O sea que tú estás ahí a Tengo 15. 49 hasta 2 semanas más. así que- Y más respeto, más respeto. Ya, yo tengo 40. La Maca tiene 20 con la tonca y la Scarlett. Gracias, Bueno, Martín. Claro, y por ejemplo están mis padres, tus padres, ¿no es cierto? Que mi papá, por ejemplo, ya está jubilado. Claro. Tu papá también está Mi papá jubilado. también. Mi papá Claro, también los está jubilado. ¿Le alcanza, usted que está jubilado, le alcanza la jubilación? Usted que es Oye. mujer, querida amiga, ¿le alcanza la Yo jubilación? tengo el ejemplo de mi No, para propio papá. nada. Mi mamá trabajó toda su vida, solo que buena parte de su vida trabajó solo en la casa. ¿Ah? Y en otros momentos ¿Tu mamá? trabajó mi mamá. Y en mamá? otros momentos trabajó también en Cotizando. distintas empresas, qué sé yo. Cotizando. Ella trabajó toda su vida, claro, en la casa y Tuvo mi mamá lagunas. trabajó toda su vida y cotizó probablemente toda su vida. La diferencia de las pensiones de ellos es abismante. Abismante. Pero mi ¿Ah? papá, por ejemplo, trabajó Y toda no su puedo vida. decir que uno trabajó más que el otro. Claro, trabajó toda su vida y finalmente tiene una pensión que no la alcanza. Entonces se suma a toda esta historia que hay gente por ahí, hay voces que dicen, yo no conozco ningún caso, fíjate, de gente que esté en esa situación, que gana, o sea, que tiene una pensión de 300, incluso inferior. Entonces yo digo, perdona, el caso es sumamente cercano, yo creo que para mucha gente es cercano. Pero hay que ver, y la idea de conversar hoy es realmente a qué podemos optar concretamente. ¿Cómo arreglamos O esto? sea, finalmente hay dos opciones. ¿De verdad se podría hacer una fusión? ¿Nos quedamos con una? ¿Cuál realmente podría ayudarnos a tener mejores pensiones? ¿Cuál de las dos ideas? El reclamo está súper claro. Pero Yo creo que el ¿cuál es reclamo la está súper claro. solución? Pero la ¿Cómo lo hacemos con la Ese AFP? es el tema. Hay gente que reclama y dice, ¿cómo este sistema va a ser un sistema forzado? ¿Por qué me van a obligar a mí? Exacto. ¿Por qué? ¿Dónde está mi libertad? ¿Por qué me obligan a mí a cotizar una AFP? Las utilidades de la AFP, porque además recordemos que las utilidades de AFP Son tremendas, son millonarias. tremendas, y para que usted sepa, porque también ahí vamos a poner los temas, es interesante porque si la AFP se equivoca al administrar sus fondos, no pierde la AFP, pues pierde uno. Claro, pero eso Claro fue que uno sí. de los anuncios de la presidenta. Que iban a cambiar o no. Pero ese llamado parece de la presidenta no tuvo el efecto esperado en todo Chile. Claro. ¿Qué hacer para arreglar las pensiones Eso. en concreto? Oye, ¿Sabes ¿qué? la podríamos llegar a hacer en Las pensiones concreto hoy. o lo vamos a conversar? Y los sueldos. Sobre todo Hoy. las pensiones, Los las sueldos. pensiones hoy. Las que se están pagando hoy. Porque claro, las de futuro obviamente que nos preocupan, ¿no es cierto? Pero las pensiones hoy son, o sea, ese es el gran problema. Sí, claro. Es un problema de una cantidad importantísima de gente a la que no le alcanza ni siquiera para Tú, Polo, por comprarse ejemplo, si el pan. te jubilaras o sea, tú sigues la jubilación a los 65 y siguieras trabajando como trabajas ahora, después obviamente después tiene una baja a los 55, 60, empieza a bajar un poco la marcha. ¿Te alcanzaría la jubilación? Dado lo que tú tienes armado, La ¿no verdad, lo has pensado? no tengo idea. ¿Tú sabes la AFP que estás? Sí, no, sí sé. Hay la mucha FP gente que no estoy. sabe la FP que Sí, está. sí. Hay mucha gente Sé que la no FP sabe. que estoy, sé cuánta plata tengo, pero no tengo idea Si me te alcanza. alcanzaría. nada. Porque es muy distinto si vivo hasta los 70 años o vivo hasta los 90. Lógico. Ah, Claro, si y ese es trabaja, uno ¿hasta de los cuándo? ¿Hasta cuándo voy a trabajar? Claro.
¿Cuánto es lo mínimo de una jubilación? ¿Cuánto es lo mínimo que uno puede recibir? Bueno, hay gente, Bueno, la ayer en la pensión calle me básica decían, solidaria. yo recibo 80.000 pesos. 85, La- la- 85 mil la pensión- pesos. ¿Se puede vivir con eso? Claro. ¿Puedes comprar medicamento a una persona de la tercera edad? No, con pues Lo que 85.000 menos se pesos? recibe es la Medicamento pensión básica indigno. solidaria. Ese es el mínimo mínimo, Sí. que son 90 y tantos mil pesos. Pero- Es que eso no ha estado siempre. Y lo otro es el aporte previsional solidario que complementa las pensiones que son muy bajas. Eso sube a, bueno, depende mucho de los casos, pero 200 y tantos La, mil la- pesos. Pero la son cifras invitación, perdón, Pachito, absurdas. la invitación hoy es a que conversemos. Vamos a tener todos los puntos de vista y que nos escriba, que nos llame, tener todos los twitters de nosotros, @bienvenidos13. Ya Tenemos para el teléfono, las preguntas. 12:30, dos posturas, 20:13. vamos a tener dos posturas, va a estar Luis Mesina también y una persona que está a favor de las Luis AFP. Mesina. Lo Ramón conversamos a calzón quitado. Eso. El descontento se manifestó de manera alegre y Scarlett Cárdenas estuvo ahí. Fue una marcha de colores maravillosa y no solo en la capital, en todo Chile. Fíjense que si en una marcha anterior, en Talca, por ejemplo, hubo 40.000 personas, ahora hubo 80.000. La gente dobló la cantidad de personas en las calles. Las prioridades de la gente a veces no son las de los políticos, pero ahora tendrán que escuchar. Miren, por favor, la nota que hicimos en el día de ayer. A ver. Vamos a ver. La jubilación no puede ser un promedio de 150.000 pesos. Tengo una pensión de 80.000 pesos. Si yo hubiera estado en el régimen antiguo, mi pensión habría sido arriba de 600.000 pesos. Domingo, jornada casi primaveral en gran parte de nuestro país y miles de personas en más de 50 ciudades de casi todo Chile salen a las calles a decir no más AFP. Faltan pocos minutos para las 11 de la mañana y aquí en el sector de Plaza Baquedano ya se congregan miles de personas. Vamos a seguir el recorrido de esta marcha desde Plaza Italia, por la Alameda y hasta Los Héroes. Vamos a conversar con las familias, con los jóvenes, con los adultos mayores, todos los que dicen en Chile, urgente, no más AFP. ¿Qué le gustaría decirle a la presidenta, a las autoridades políticas de este país? Que por favor se pongan la mano en el corazón y que vean que la jubilación no puede ser un promedio de 150.000 pesos, 160.000 pesos. ¿Quién vive con eso? Aquí me doy cuenta, hermano, en Santiago el puro promedio 10.000 pesos diarios de locomoción. Es imposible. Como digo, yo llevo 3 días aquí en Santiago y me gasto eso en locomoción. ¿Cómo puede vivir la gente así con esto? Yo recién me jubilaron por incapacidad. No sé cuánto voy a recibir porque me dieron un tercio. Con eso perdí seguros. Cuando usted escucha decir que el sistema de FP funciona como un Mercedes-Benz, ¿con qué impresión se queda? Que es una burla, que se están burlando de nosotros. Se están burlando de nosotros. ¿Usted por qué vino a marchar hoy día? Cuéntenos. Está súper mañoso porque no puede creer las pensiones que hay en este país, en Chile. Y con eso esperamos que cambie porque es la semilla nueva que nos da la esperanza que puedan hacer los cambios. Por eso estamos acá en familia. ¿Cuánto jubila un actor, una actriz en Chile? No lo sé porque yo nunca he puesto un peso en una AFP. Yo marcho solidariamente aquí, jamás. ¿Cómo te la arreglas tú? Me la arreglo, un secreto profesional. Pues. Me la arreglo primero viviendo con lo necesario y no viviendo en el consumismo. Es un ejercicio que hago hace muchos años. Y por la legua, y verías la vida y tal como es. Llegamos al Palacio de la Moneda. Esta zona está totalmente resguardada por carabineros. A diferencia del resto de la marcha, que tiene menor presencia policial, fíjense que en los tramos anteriores la gente ocupaba las dos vías de la Alameda. En esta parte, en cambio, carabineros ha instalado vallas papales y han causado la marcha hacia solo un sector. La gente hasta ahora se manifiesta, pero en absoluta calma y respeto. Muchas familias, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, abuelitos, todo el mundo marchando hasta ahora, exigiendo mejores pensiones para los chilenos. ¿Por qué vino con su hija? Con la familia venimos acá a decirle a que nuestros hijos no quieren más AFP. A lo mejor a mí me va a tocar, pero a mis hijos, ojalá que no sigan con más AFP. Estamos cansados de que nos roben de frente, siempre, lo mismo.
Se llenan por el futuro de nuestros hijos, estamos aquí. Me imagino un Chile distinto para sus hijos. Sí, por supuesto, que tenga una pensión digna y que pueda, como dicen, la pensión para vivir bien, tranquilos. En el caso mío tengo una pensión de 80.000 pesos. Si yo hubiera estado en el régimen antiguo, mi pensión habría sido arriba de 600.000 pesos. Trabajé 30 años. ¿Qué trabajaba? Yo era empleado público. ¿Y usted, señora? Yo, funcionaria pública, 40 años seguido, saco una pensión de 300.000 pesos, que si no fuera por mi hijo, que él trabaja, a mí no me alcanzaría para nada mi pensión. ¿Qué me gustaría decirle a las autoridades hoy día? Que me arregle mi pensión, porque me la merezco. Para eso eduqué. Creemos que es un robo descarado, obligatorio, y que este régimen lo tiene que eliminar. ¿Y a ustedes qué les pasa cuando escuchan decir que este sistema es un Mercedes-Benz? Oye, me da una ira tan grande no poder responderle a ese señor que para él será eso, pero para nosotros es el pan de cada día. ¿Por qué decidiste no poner ni siquiera un peso de tu bolsillo en la AFP? Porque nunca me dieron confianza y me di cuenta que la cosa para dónde iba. Entonces nunca he puesto en la AFP, jamás. Y mi jubilación me la estoy armando yo. Recibo, no, me la voy juntando dinero y yo lo hago así. Y tengo una pensión mínima, 154.000 pesos. Y eso fue por años trabajados desde antes del 73, obviamente. Todo mi trabajo anterior al 73 me permitió cobrar una pensión por el sistema antiguo. Y esa pensión es la que tengo ahora como pensionado. ¿Te sientes orgulloso de este Chile? Sí, esto me emociona. Me emociona cuando la gente sabe que uno está en la televisión y lo ven a uno aquí con ellos. No estamos arriba en las nubes. A la gente le gusta ver a sus actores, a sus artistas en la calle, marchando con ellos, en actitud solidaria. Si no es otra cosa. Yo estoy expresando una idea también, pero estoy solidarizando con la gente que sale, que está aquí. Admiro a los jóvenes padres, madres que andan con sus hijos acá. Son casi las 2 de la tarde, han pasado 3 horas prácticamente desde el inicio de esta marcha y ustedes podrán ver que este es el punto de llegada. Los héroes con la Alameda, sin embargo la columna de gente sigue avanzando, cuadras más allá. Y ustedes verán que la fila sigue y sigue. Desde Plaza Italia la gente continúa marchando. Son miles y miles de personas que han salido a decirle a las autoridades hoy, no más AFP en Chile. Oye, Scarlett, las imágenes son bien impresionantes. Estaba leyendo ahora la cuarta y vamos a abrir también el Twitter para que nos pueda preguntar Jaime. Bienvenidos 13. Dice, ¿sí? bueno, se habla de que 600.000 personas en la capital, casi 1 millón en todo Chile. Y la marcha también creo que genera mucha conversación. O sea, la gente mientras va marchando también va contando su realidad. Veíamos a Pepe Secal que decía, yo me jubilo con un cierto... O sea, yo pongo plata, pero... Si de lo que trabajé 150 lucas mensuales puede sacar en mi jubilación. En esta marcha iban profesores, iban matrimonios de abuelitos, todos tenían una historia que contar, legítima por lo demás. Y yo sé que la gente dice, y nos está escribiendo hasta ahora, dice, bueno, y si no hay FP, ¿cómo nos arreglamos? Yo creo que, y este es el llamado a los políticos en particular, lamentablemente, y lo digo de manera responsable, en el último tiempo a los políticos las cosas les tienen que explotar en la cara porque si no para ellos no es prioridad. Ocurrió con la marcha de los pingüinos, ¿se acuerdan? Pero estudiantes. Y eso fue hace ¿cuántos años? 5 y todavía, año 2016, todavía se está discutiendo qué hacemos, para dónde va la educación. ¿Tendremos que esperar el mismo tiempo para que nuestros abuelos tengan pensiones dignas? Yo creo que no. Chile entero salió a la calle a decirle a los políticos, esto es importante para nosotros ahora.
y no podemos seguir esperando. Vienen nuevas generaciones y es una vergüenza lo que está pasando. Scarlett, que además, claro, nosotros que aún estamos en la edad activa, ¿no es cierto?, y laboralmente hablando, podemos quizá aspirar a que exista un cambio, que exista alguna modificación y poder usar de ella cuando tengamos 60 o 65 años, pensando que las mujeres también parece que nos van a aumentar la edad de jubilación a los 65. Pero ¿qué pasa con la persona que está jubilada hoy, o que jubila este año, o que jubila el próximo año? ¿Qué opinas tú acerca de esta jubilación por una dueña de casa, por ejemplo? Una mujer que ha trabajado toda su vida en la casa, que no ha trabajado en una empresa formal, pero que se ha sacado la mugre. Tener una jubilación, ¿tú crees que es relevante para ella? Es que yo creo que es tremendamente relevante. O sea, sin ir más lejos, conocemos muchas mujeres que, como tú bien dices, se sacan la cresta todos los días en su casa, que es un trabajo. Nuestras mamás, sin ir más lejos. Las propias mamás, no todas trabajaron. No, pues. O si que trabajaron una parte de su vida y la otra la dedicaron a la casa. Claro. Sí. Exacto, porque era otra realidad, era otra sociedad donde vivíamos. Entonces, ¿qué hacemos con esas mujeres que han trabajado efectivamente toda su vida criando hijos, siendo la dueña de casa, que es una pega en el fondo? Y a veces incluso sin la ayuda de nuestras empleadas domésticas o nuestras asesoras del hogar, que le hacían la pega más fácil. Entonces, finalmente, es una realidad que es necesario hacerse cargo. Y también las mujeres que en el mundo laboral la tienen más dura, es más difícil. Sí, pues. Sueldos más bajos, lagunas, o que no han sido por contratadas. embarazo, o que no han sido contratadas. Claro, o sea, la historia laboral de la mujer es mucho más complicada. Entonces, por ende, la pensión es mucho más baja. Claro. Es más complicada y es más Porque para reciente. la gran mayoría de la gente, lo que refleja la pensión es justamente esa vida laboral. Claro. Scarlett, yo te quería preguntar, la gente también tiene claridad de qué es lo que quieren proponer, de cómo cambiar el sistema, quieren cambiarse completamente de sistema, quieren que haya un sistema de reparto, por ejemplo, quieren reformas a las AFP. No sé si ¿Qué puede conversar ¿Qué cosas eso. quiere la gente? Que así como el empleado tiene que cotizar, cotice también el Estado, por ejemplo, aporte y también el empleador, y mucho más de lo que tenemos hoy día. Un sistema más mixto. La gente no vive en el mundo de Bill Cipap. Se equivocan aquellas personas que se dicen dirigentes de la AFP, dicen no, que la gente reclama pero no sabe ni qué proponer. La gente tiene clarita la película. ¿Y qué es lo que proponen? Dice aquí tiene que haber un sistema más solidario. Casi nadie quiere volver al sistema de reparto anterior, y el propio gobierno lo ha dicho. Es imposible. Pero sí quieren avanzar en algo que sea más justo. Entonces, más cotización de parte del empleador y aporte del Estado. Lo que pasa es que hoy día el gobierno dice, lo que pasa es que estamos en un momento de cinturón apretado y no tenemos mucho que dar. Bueno, pero los viejos no pueden seguir esperando. Por Así es. supuesto, ¿hasta cuándo llamar la van a esperanza de esperar? vida, que esto es un tema no menor. Pero una cosita, yo entiendo eso, pero ¿qué es lo que realmente y de manera concreta podemos hacer como transformación en Chile? No pasarnos películas, realmente, ¿qué podemos transformar y que perduren el tiempo? Por ejemplo, que la AFP cuando invierten más nuestra plata no ganen. ¿Por qué siguen ganando la misma plata por hacernos perder dinero a nosotros? Así es. Claro, yo soy AFP, invierto más la plata y resulta que el único castigado es mi cliente, no yo. Exacto. Eso no puede ser. Insólito. Lo dijo la presidenta Claro, hace poco, ¿no? esa es una de las propuestas que se ha hecho. Pero todo eso es dentro del sistema de AFP. Entonces, a mí lo que no me calza es que la protesta, de alguna manera, se llame no más AFP, pero que finalmente las propuestas sean dentro del mismo sistema de AFP, manteniéndolo. Bueno, eso es lo que vamos a conversar hoy día, porque ya tenemos nuestros grandes invitados. Sí. Está Luis Mesina, que es coordinador del movimiento No Más AFP. Hola, ¿cómo está Luis? Luis Mesina, bienvenido. Y José Ramón Valente, que es economista y director de Econsul. José Ramón, bienvenido también. Muchas gracias por la invitación. Oye, partamos de la base. ¿Qué es lo que propone un lado, qué propone el otro? Para que hagamos el debate, ¿les parece? Sí. Vamos a partir justamente con Luis. Luis, la presidenta hace poquito entregó una propuesta. Y después de la propuesta hubo marcha ayer y superó con creces la primera marcha de la No Más AFP. ¿En qué están de acuerdo, en qué están en contra? ¿Cuál es la propuesta en concreta que tienen ustedes como movimiento? Ok, el día 9 la presidenta hizo este anuncio y el día 10 hubo un cacerolazo a nivel nacional. Sí. Lejos de aminorar el impacto de la propuesta de la presidenta, la ciudadanía creyó al principio, pero en menos de 24 horas dejó de creer. Y ayer la ciudadanía se ha expresado, se ha manifestado. Y creo que lo que tiene que entender la sociedad chilena es que cuando la ciudadanía, los ciudadanos organizadamente, de forma madura, como lo expresó ayer, sin ningún acto de violencia, absolutamente ninguno, hubieron manifestaciones en Puerto William. Esto es inédito, inédito. Entonces, lo que la gente está diciendo, no más AFP, esta consigna, que es una síntesis, ¿qué significa? Lo que está diciendo es que Chile, o un grupo importante de chilenos, no queremos más pensiones miserables. Y no queremos más pensiones miserables porque consideramos que este sistema, el sistema de capitalización individual en el marco de las AFP, no responde a las características propias del mercado laboral.
este mercado laboral que las propias AFP utilizan para argumentar que las pensiones son miserables en este país. Porque las AFP hoy día se están defendiendo atacando los sistemas de reparto. Fíjense ustedes que todo el arsenal teórico que han desplegado desde el 24 de julio a la fecha en todos los medios de comunicación, particularmente en los escritos, dan cuenta de no hacer mención a defender las AFP, sino atacar los sistemas de reparto. Cosa curiosa porque Luis, una institución debiera defenderse primero mostrando las bondades de su sistema y no atacar un sistema que no se vamos conoce. a ahondar en las AFP, pero en concreto, ¿cuál es su propuesta? Ok, nosotros para que vayamos empezando Perfecto. el debate. Nosotros planteamos, ¿y por qué lo planteamos? Porque decimos este sistema colapsó, no responde al mercado laboral chileno. ¿Qué decimos nosotros? Que dadas las características de este mercado laboral, lo que se requiere aquí es avanzar rápidamente hacia un sistema público de pensiones. ¿Qué es un sistema público de pensiones? Es un sistema de reparto donde las contribuciones en los sectores activos sirven para pagar pensiones en los sectores pasivos. Siempre hay excedente. En Chile hay excedente hoy día, si tomáramos en cuenta las contribuciones de los sectores activos. Respecto a lo que se paga, hay más de 2.200 millones de dólares anuales que quedan como consecuencia del ingreso que tiene el sistema y de lo que se paga. Para que la gente que está escuchando en este programa entienda. Lo que ingresa producto de las cotizaciones de los que pagamos, todos los que estamos acá, más todos los que están escuchando, significa que al año quedan 2.200 millones de excedentes. Quedan en las cuentas individuales de nosotros, los que estamos acá y los que están acá. Luis, pero eso es hoy, ¿no es cierto? Hoy. Porque lo que ha dicho, de hecho, la propia presidenta, es que si proyectamos eso a los próximos, no sé, 30 años, eso no va a dar, porque la cantidad de personas activas va a ser muy poca como para poder financiar a las personas que no ya están jubiladas. Bueno, pero qué buena la pregunta, porque aquí hay tanta mitología, hay tanto dogma de fe, es decir, discutir sobre la base de concepciones que están arraigadas y que prescinden de la realidad. Mire, hoy día tenemos lo que se conoce en economía como un bono demográfico favorable, tenemos una relación casi de 5-1. Los países que han tenido este bono demográfico, para que lo entienda la población, son los que les permiten pegar salto. Todos los países del sudeste asiático, Malasia, Indonesia, cuando tuvieron un bono demográfico positivo, pegaron un salto en el PIB per cápita. Bueno, nosotros hoy día tenemos esa relación. Es decir, hoy día, no en 35 años más, tenemos ese bono favorable y tenemos un ingreso que nos genera, o sea, tenemos un excedente anualmente que nos permitiría reformular el sistema que tenemos hoy día, y no mañana. Brevemente, para también abrir la conversación a José Ramón. José Piñera dijo que este era un sistema, era un Mercedes-Benz. Como auto así lo define, un Mercedes-Benz. ¿Qué auto cree usted que es? Una citroneta del año 60 podría ser. Más que eso, yo le preguntaría a José Piñera si él viviría con 140.000 pesos de pensión. ¿Le parece que es un Mercedes-Benz? Vámonos a la conversación al otro lado, porque está José Ramón aquí con nosotros. Para, bueno, ¿Cómo están? Veo que nos pusieron bien lejos para que no La idea es de un extremo a otro. Tolerancia. Claro. Tú no cotizas hace tiempo, ¿verdad, José Ramón? Yo soy afiliado desde que tengo cerca de 20 años. Efectivamente, un periodo en que no cotizaba. ¿Ya? Tuve una laguna previsional como la mayor parte de los chilenos y hoy día cotizo de nuevo. ¿Ya? Y por lo tanto... De manera independiente cotiza. De manera independiente. Efectivamente, la mayor parte de los trabajadores chilenos, y ese es uno de los problemas del sistema, ¿no es cierto?, actual, no tienen obligación de cotizar cuando son independientes. Entonces tú tienes un contrato de trabajo, dejas de trabajar con contrato, pasas a ser independiente, como me pasó el caso mío, y dejas de cotizar. Y obviamente eso disminuye la cantidad de ahorros que tú tienes. Llegas al final de tu vida útil y te das cuenta, ¿no es cierto?, de tu vida no útil, de tu vida activa, claro, ¿no es cierto? Y te das cuenta, pucha, en realidad, mientras estaba trabajando con contratos, coticé. Cuando trabajé independiente me guardé la plata para mí, no coticé, la usé en otras cosas. Y ahora mi pensión es relativamente baja. Es un problema grande, en realidad, el tener todas estas lagunas. Alguna gente la tiene porque no cotiza, como en mi caso, digamos, pudiendo haberlo hecho. Otra gente la tiene porque estuvo desempleada, porque tuvo mala suerte, porque estuvo enfermo, José etcétera. Ramón, ¿qué hacemos? Como dice nuestro generador de caracteres, que es la gran pregunta que queremos debatir hoy. ¿Cómo arreglamos las pensiones ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación? Mira, como muchos problemas que hay en Chile, la verdad que Chile tiene no solamente problemas de pensiones, nos gustaría, ¿no es cierto?, que la salud fuera mejor, nos gustaría que Transantiago fuera mejor, nos gustaría que la educación fuese mejor. O sea, tenemos múltiples problemas porque somos un país relativamente pobre todavía, somos un país, ¿no es cierto?, de a mitad de tabla en el mundo. Entonces, no podemos, siendo un país de mitad de tabla, aspirar a que todas nuestras prestaciones sean como de país desarrollado. Entonces, tenemos que ir de a poco mejorando las cosas. Pero este es Entonces, el tema que se toma la ciudadanía. Entonces, según tu visión... Un millón de personas en las calles. Claro, hoy día, y hace 2 años era el de la educación y a lo mejor mañana es el de la salud. Entonces, sí, pero José Ramón, tenemos que ir de poco, digamos. Hay que hacer una distinción. A lo mejor nuestro sistema educacional, sí, efectivamente es de medianía de la tabla, pero las pensiones que ganan hoy día muchos chilenos son de país
subdesarrollado, no de país en la mitad de la tabla. Y es lo que está pasando ahora. La verdad es que cuando tú vas, obviamente, como en todo esto, hay casos muy dramáticos, digamos, y no hay que minimizar esos casos dramáticos. Yo creo que hay que ir en ayuda de esos casos dramáticos. En la generalidad del país, la verdad que cuando uno lo compara, por ejemplo, con los promedios de los países desarrollados, las pensiones que gana la gente son, respecto al salario que recibían cuando estaban como activos, son más o menos como un 50% del salario. Y eso es más o menos lo mismo que ocurre en los países desarrollados. O sea, no hay tanta diferencia. Ahora, eso no quita que la pensión pueda ser baja, porque a lo mejor el salario fue bajo durante la vida de la persona y por lo tanto sigue siendo un tema dramático. Claro, entonces tú dices, ¿cómo arreglamos ese tema dramático? Bueno, de nuevo te digo. Pero hay una cosa anterior que me gustaría decirte. Hay un reconocimiento, igual tú que apoyas el sistema de AFP, porque no apoyas la AFP, sino que el sistema de AFP, que lo aclaramos antes de que saliéramos al aire. Entonces, en ese sentido, igual tú hay una autocrítica de parte de que el sistema no está funcionando, o para ti, o para la gente que está en tu posición, no existe este problema. O sea, hay un reconocimiento de que existe y que entonces habría algo que mejorar. Parto diciéndote creo que es súper importante aclararlo. Parto diciéndote que yo creo que las pensiones de mucha gente en Chile son extremadamente bajas. Y el tema es que no hay soluciones mágicas. Ahora, si tú me preguntas cuál es el tipo de soluciones, hay de dos tipos de soluciones. A ver, cuéntanos. Las soluciones en el largo plazo no hay ninguna otra forma que ahorrar más. Tú tienes que ahorrar más. Yo ahí sí estoy en desacuerdo, ¿no es cierto?, con el señor Messina, en el sentido de que él habla, ¿no es cierto?, de esta pirámide poblacional que tiene Chile, que tienes el bono demográfico. No sé si me puede ver la cámara, pero las pirámides son así, ¿no es cierto? Sí. Y ahí eso que implica que en la base hay gente joven. Sí. Cuando hay harta gente joven en la base, tú puedes financiar, ¿no es cierto?, una cantidad poquita de gente adulta que está en la parte alta de la pirámide, que es chiquitita. El problema es que bueno, Chile no hoy día estamos es envejeciendo. Chile hoy día es así, ya no es una pirámide, es así. ¿Y qué va a pasar en los próximos años? Chile va a ser así. Y por lo tanto va a haber poquita gente joven y mucha gente adulta. Está cambiando la pirámide y está cambiando muy rápido. O sea, oiga, pero perdón. Los millennials, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 38 años. Tú no alcanzas a ser millennial, pero casi, porque son los que nacieron en el año 30. Pero los millennials no van a estar dispuestos a pagar la pensión a viejos como yo cuando nosotros tengamos 20 años más. No van a estar dispuestos. Entonces es una quimera, digamos. Sí, Luis dice Entonces tenemos que ahorrar. totalmente algo contrario. A ver, vamos ahí punto a punto debatiendo. Sí, a mí me parece increíble que la respuesta de José sea siempre en la misma dirección. Hay que ahorrar más. Digámosle a los chilenos que ganan menos de 400.000 pesos, a más del 75% de la población chilena, que sigan ahorrando más. Esa es la solución. ¿De dónde sacan? Justamente, ¿de dónde sacan dinero? Pero no es un tema casuística. ¿Ah? ¿Saben cuántos compatriotas nuestros están recibiendo pensiones de 118.000 pesos? ¿Cuánto? Más de 320.000. Reciben una pensión de 118. Entonces, que aumentándoles el 100%, quedan por debajo del salario mínimo. Entonces, en el marco de la actual propuesta que hacen los defensores de las AFP, no hay solución. ¿Y la pirámide que plantea? No, pero es que esta pirámide que está planteando él... Que va a cambiar, pero por supuesto que va a cambiar. Si pero dice que los jóvenes 20 años más no van a estar dispuestos no se va a sustentar. Bueno, esa es la propuesta de ellos. Yo sí estoy dispuesto a pagar... No, una propuesta, esto es estadística nomás. Pero yo estoy dispuesto... Por plantear las Naciones Unidas... José Valente, yo estoy dispuesto a poner el 1% de mi salario si la sociedad me dice que con ese 1%, incluso un 2, hasta un 3% de mi salario, puedo ayudar a un compatriota que está enfermo, un compatriota que no tuvo la suerte de trabajar, que no tuvo empleo estable. ¿Por qué no? Porque nosotros, a diferencia de los monetaristas, y lo digo con mucha responsabilidad, los monetaristas como ustedes han insistido en colocar como variables para la resolución de los conflictos la variable costo-beneficio. Nosotros ponemos una persona humana. De hecho, se hizo esa pregunta con respecto a la propuesta de la presidenta, con este 5%, ¿no es cierto?, que de acuerdo con esa propuesta deberán poner a partir de su aprobación los empleadores en un plazo de 10 años. Y más del 60% de la gente dijo, no, yo quiero que esos 5% vaya a mi fondo individual, no a un fondo solidario, porque quiero mejorar mi pensión, no la de los otros. ¿Sabes por qué pasa eso, Polo, no? ¿Por qué? Sí, porque eso pasa, Polo, porque la gente tiene todavía memoria de lo que ocurría, digamos, cuando no existían las AFP. Y cuando no existían las AFP, Chile tenía un sistema de pensiones. Y era un sistema tremendamente injusto. En que al final era un sistema... ¿Se acuerdan de Robin Hood? Robin Hood le sacaba a los ricos para darle a los pobres. Bueno, el sistema de pensión antiguo era un sistema Hood-Robin, donde efectivamente los pobres cotizaban, ¿no es cierto?, para que los apitutados, ¿no es cierto?, que podían lograr mejores pensiones se llevaran la plata. Era Hood-Robin, era al revés.
Y ese es el problema que la gente todavía, ¿no es cierto?, tiene ese recuerdo. Entonces, por eso es que la gente le preguntan, dice, ¿cotizaría más para pensión? Sí, pero que vaya a la cuenta individual mía, porque sabe que si va a un fondo general, yo creo que aquí las pensiones tipo señora Olate se van a multiplicar y al final voy a estar yo cotizando para que un apitutado se lleve la plata. Pero eso lo y hizo eso un no 60. parece ser no parece ser muy razonable. ¿Qué digamos. opinas tú, por ejemplo, de este sistema donde la AFP... Porque, a ver, convengamos algo. La AFP es un tremendo negocio. O sea, para los dueños de AFP es un tremendo negocio. No es un negocio malo, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo mides tú eso? Por la rentabilidad. Por la rentabilidad. La AFP... Pero déjame preguntarte Sí. algo. O sea, no creo que alguien esté metido en un negocio, en una AFP, para no ganar plata, digamos. Porque el fondo es obvio. Independiente que tenga un concepto No solidario, lo que sería quieras. padre Pero nadie va a perder plata en esa pasada. Convengamos eso. Mucha gente ha perdido. Quedan 5, habían 22. Pero te hago y las una- otras, eso todas las creo que otras me- perdieron plata. Eso creo que me cuente. Y con respecto a lo mismo, ¿qué pasa con cuando se administra mal, ¿no es cierto? Los fondos de pensiones, se administra mal nuestro dinero y el que pierde es el que impone y no pierde la AFP? Explícame eso, ¿cómo lo ves tú? Creo que hay que, eso que tú estás planteando, que es lo que la gente dice, oiga, si tengo un año de rentabilidad mala, me gustaría que la AFP me acompañara, ¿no es cierto?, en ese año de rentabilidad Que fuera mala. del riesgo creo de la que inversión. creo que es algo que es perfectamente solucionable. Creo que es algo... nadie ha dicho que este es un sistema Pero ahí perfecto, podría ser ¿no es una de cierto? las soluciones o de Y por las lo cosas tanto, que se pueden arreglar. Sí, pero por supuesto, o sea, hay muchas cosas que arreglar. Ningún sistema hecho por el ser humano es perfecto. Todo es perfectible y eso que estás planteando tú me parece de la lógica, ¿no es cierto?, bastante razonable. Oiga, La AFP acompáñeme. tiene pérdida a veces, hay años que tienen pérdida. Bueno, tú tienes aquí, mira los estados financieros de FP Plan Vital, mira los estados financieros de FP Modelo y vas a ver que ambas tienen pérdida. Y mira los estados financieros de esas otras, yo te dije que habían 22 AFP en algún minuto. Pero ojo que eso y no es culpa de la subsistieron gente, 5 nomás. Esas pérdidas Las no son otras culpa de la gente. Se fueron. No, obviamente que no son culpa No de es la culpa gente, de la son gente. culpa de que las comisiones son bajas y no les alcanzan para pagar los costos y ellos esperan que en algún minuto, digamos, les Yo alcance creo para pagar que los costos. esta discusión O sea, está se funcionando a pérdida hoy mide día. básicamente... Esa AFP, porque tienen comisiones bajas, están funcionando a pérdida. Las otras, las que son más antiguas, las que llevan más tiempo, las que han acumulado una cantidad de afiliados importante, esas obviamente están teniendo hoy ganancias. En algún minuto en el pasado tuvieron pérdidas también, digamos, están recuperando parte de lo que ganan. Oye. Por eso es que no es tan fácil como decir, oye, aquí gana mucha plata, digamos. Cada uno cuenta en bienvenidos y además Así de es. ir viendo y leyendo las preguntas que van a aparecer en las redes sociales, en la calle, Leo Castillo ya tiene preguntas para ustedes. Leo, bienvenido. Leo Castillo. Claro que sí, porque estamos escuchando muy atento. Don Jorge Cancino trabaja 31 años y él se hace la pregunta que todos, la mayoría de los chilenos, estamos debatiendo. ¿Cuál es su pregunta, don Jorge? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Bien, hola, buenos días. Bueno, la pregunta simple, pues, ¿qué puedo hacer yo para tener una jubilación más digna? ¿Qué me ofrecen? ¿O el Estado debería ofrecernos algo más digno? Pues yo tengo 31 años de servicio y ¿con cuánto voy a quedar jubilado? 250, si es que. ¿Tiene alguna Una laguna? cosa, usted caballero? trabaja hace 31 años. ¿Ha tenido algún tipo de laguna de trabajo o siempre ha estado con el concepto de estar ingresando su plata a la AFP? No, gracias a Dios, siempre he tenido trabajo. O sea, tengo 31 años sin ninguna laguna. Usted me decía también lo mismo. Voy a tener que seguir trabajando, tener mi jubilación en el bolsillo, pero como todos los chilenos voy a tener que seguir trabajando después de ser un jubilado. Exactamente, porque bueno, yo todavía tengo niños chicos, digamos, que dependen de mí, entonces obviamente no me va a quedar otra solución que seguir trabajando. Responde el panel inmediatamente a don Jorge. ¿Quiere...? Encantado. Sí, Habría que José. preguntarle, no sé si pueden alcanzar Sí, sí, a preguntarle claro. dónde trabajaba, en qué trabajaba él. ¿En qué trabajaba Si trabajaba en el Leito? sector público, por ejemplo. Yo trabajo en el sector público en la Municipalidad de Santiago. Ya, perfecto. Ya. Es que bueno, ahí tenemos efectivamente un problema. En muchos de los trabajadores del sector público, efectivamente el sector público en Chile les ha hecho imposiciones por menos que el sueldo de lo que ellos efectivamente ganan. Entonces tenemos un problema importante Pero es de que ilegal. mucha gente del sector público tiene hoy día pensiones inferiores a los sueldos al ingreso total que tenía. Eso ocurre también, así como ocurre en el sector público, ocurre en el campo chileno. En el campo chileno mucha gente impone por el mínimo y tiene ingresos por mucho más que el mínimo y por lo tanto cuando calcula después su pensión respecto a los ingresos totales que tenía le sale más baja. O sea, no es eso es efectivamente el problema. Cuando yo decía, oye, aquí tenemos que tener conciencia de que al final tenemos que ahorrar acorde a los ingresos que tenemos porque eso es lo que nos permite tener una pensión adecuada. Pero yo Ahora, te diría que... aquellos que han tenido, le interesa- solamente para terminar, aquellos que han tenido la consistencia o la suerte de poder ahorrar por 30 años, de acuerdo a los ingresos que han tenido, tienen hoy día
acceso a pensiones que son bastante similares al sueldo que recibían como activos. Le quería preguntar a Luis, bueno, con respecto a esto mismo, ¿cómo sería la alternativa? Okay, ¿Cómo podría haber una alternativa? Hay que decir algunas cosas. No es cierto lo que se dice, porque mira, la respuesta al final de los defensores de la AFP es dar explicaciones de todos los casos que les vamos dando. Mira, es patético, y lo digo con el máximo respeto. Todos los casos que les colocamos tienen que respondernos. No es efectivo en el sistema financiero del cual trabajo hace 40 años, la gente con 35 años de cotizaciones, 35, nunca dejaron de cotizar. O sea, toda una vida trabajando. 40% van a tener de tasa de reemplazo. Es decir, si ganaban 800, 900 mil pesos, van a tener un 40% de rentabilidad. No es efectivo, porque este sistema no fue diseñado para pagar pensiones. Entonces la pregunta con sentido, me la haces tú, la pregunta con sentido, es ¿qué sistema es el que mejor se ajusta a las características de este modelo laboral, pues? Y esa es la pregunta que hay que intentar. Nosotros creemos que da las características un sistema de contribuciones que garantice prestaciones predefinidas. Es decir, que a usted le diga, mire, usted va a cotizar por tantos años y usted va a tener un 60 o 65% de la tasa de reemplazo. Si gana 1 millón va a sacar 660.000. Pero eso tiene que garantizarlo previamente a usted. No le pueden decir, como hoy día, de prestaciones inciertas. Lo único que sabemos hoy día, los que cotizamos en la AFP, que no sabemos si vamos a tener un 20, un 30, un 10, un 15... Y una pregunta, golpear las puertas del Estado. Pero ¿cómo se financiaría un sistema así? Déjame, porque en el fondo lo que tú estás diciendo es que la cantidad de plata que se está juntando, ¿no es cierto?, hoy día debiera alcanzar para eso, ¿no es cierto?, para repartirlo de esa manera. Sí. Tú dices que alcanza. Además, sobran 2.200 millones de dólares anualmente. O sea, todo lo que cotizamos, mire, porque la opinión pública debe saberlo, porque estas son cifras gigantescas. Explíquelo claro, a ver. Todas las contribuciones que pagamos, los 5 millones y tantos que cotizamos, porque también hay que decirlo de paso, somos 10 millones afiliados, casi 4 millones y medio, los empresarios se quedan con la plata de los trabajadores, no la imponen, por eso la denuncia de más de 10 millones de juicios. Entonces, hable con la verdad. Esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces nosotros, 5 millones que colocamos dinero todos los meses, el 10%, generamos un monto. Se pagan pensiones todos los meses, y anualmente nos queda un remanente de 2.200 millones según a junio del año presente, de este año. 2.200 millones. Entonces, si volvemos a un sistema de reparto, esas contribuciones generarían este monto que es un excedente importante. Y lo que hay que debatir ahí es qué se hace con esos recursos que son de propiedad de los trabajadores. Aquí nos está hablando de expropiar las cuentas individuales, lo que tienen ustedes en sus cuentas individuales, en lo absoluto está en discusión. Eso les es pertenencia única y exclusivamente del trabajador. Para ir piponeando, ¿por qué José Ramón dice hable con la verdad? ¿En qué punto Luis falta la verdad según tu Falta la verdad porque efectivamente él dice hay 5 millones de cotizantes y 10 millones de afiliados, lo cual es cierto. Pero él después agrega, como para hacer su punto más fuerte, ¿no es cierto?, que esos 5 millones de afiliados son gente que las empresas se están quedando con la plata. Eso no es cierto. Hay un grupo de empresas efectivamente que se queda con la plata de los trabajadores, pero no son 5 millones de personas. Hay 10 millones de juicios. Esos 5 millones de personas que no están cotizando, ¿no es cierto?, lo que están haciendo es que básicamente es personas que trabajaron y ahora no están trabajando. ¿Cuántos juicios dice usted que hay? 10 millones de juicios. ¿Cómo 10 millones de juicios? 10 millones de juicios hay. Pero no hay 10 millones de... No hay 5 millones de personas. Está bien, es cierto. Hay gente, ya, me dio el punto, no, si noto el punto completo. Sí. Ojo, yo creo que hay que precisar. Hay muchos empleadores que retienen el 10% de los trabajadores, los declaran y no los enteran, se quedan con ese dinero. Totalmente razón, y clásico. Es una típica. Claro, entonces eso es más grave, agrava la situación. Pero eso además es ilegal. Totalmente de acuerdo, es cierto. ¿Qué pasa con los excedentes? Además, hay que perseguirlo. Ya, pero ¿qué pasa con los excedentes? Es un robo. Pero un tema relevante. Luis dice, hay mucha plata que queda. Sí. Y que son excedentes, que son las utilidades y que se podrían repartir. ¿Es efectivo que hoy día esa plata está? Hoy día nosotros estamos todos cotizando, ¿no es cierto?, incluido yo, nosotros estamos cotizando en las AFP para una pensión a futuro. Obviamente con la cantidad de plata que estamos cotizando hoy día, porque ya vimos que la pirámide era así hoy día, poquitos viejos, mucha gente activa, poquitos jóvenes. Así es la pirámide, ¿no es cierto? Entonces, hoy día alcanza. En 10 años más no va a alcanzar. Entonces, cuando tú dices, hoy día tomo los fondos de pensiones de los trabajadores, son 160.000 millones de dólares. ¿Puedo pagarle mejores pensiones a los chilenos? Obviamente que puedes pagarle mejores pensiones si las vas a repartir entre los chilenos y vas a poder pagarle mejores pensiones. Por un año, por 5 años, por 10 años. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. ¿Tú qué? Porque, volviendo a lo que decía el Polo, la gente dice, a ver, yo tengo aquí la posibilidad de hacer un esfuerzo de ahorro en la medida que pueda, ¿no es cierto?, complementado eventualmente con algo que me pague, que me complemente el Estado, o tengo la posibilidad de recibir un sobre que dice vale por, ¿no
Entonces, una buena pensión, que es lo que estaba diciendo Luis, en 40 años más. Garantizado. Que viene de un político, garantizado. Una garantía. Garantizado, Este es porque un eso estamos sobre, hablando, ¿no? un sobre entregado por un político, ¿no es cierto? ¿Pero A por ti, qué por un que político? dice, mire, te garantizo en que Por en el 40, Estado, no que en por un 40 Pero años por el más. Estado, no pero por un pero político, si- ¿no? si son los políticos de hoy día pero los que ¿por qué te un van a político? Pero no José entiendo Piñera lo por qué. garantizó No, no. verbalmente de alguna manera, ¿o No, no? no, Era el no, no, sueño no. de Entonces, todos. tú dices, Pero a ver, entonces, ya, volvamos al ejemplo. Abre este sobre, yo te voy a decir qué es lo que dice adentro. Ya, Abre lo el sobre abro y, y- sigue participando. Eso es lo que ocurrió en el mundo. O sea, una mentira. Eso es lo No que se ha puede ocurrido. garantizar. No se puede garantizar porque esto Y es dentro de un mundo rango, variable. y dentro de un rango, porque el rango que hoy día es muy bajo. Pero Luis dice que no es eso, dice que sí Eso se es. puede garantizar. Sí, se puede. Está Mire, bien, mire, Luis puede ¿qué decirlo, pero yo digo, ¿cuánto no, vale pero la es que- promesa de Luis es en que- 40 años más? Ahora, es mira, que yo vamos lo a ir que digo, piponeando. perdón, sí. Ahora Luis puede Sí, tener es su que yo su creo turno. que no basta la opinión de él ni la mía. Lo que hay que hacer es contrastar si lo que se Con dice la realidad. es efectivo. No, pero yo los invito a que vean, por ejemplo, el sistema alemán que funciona sobre la base de un ¿Cómo funciona reparto, ese sistema? sobre la base de lo que estoy planteando yo. Ya. Y el mes pasado mejoraron las pensiones casi en un 5% para 20,5 millones de alemanes. Entonces, por favor, hay que desmitificar los sistemas Pero anteriores. le puedo hacer una pregunta Sí, por cuando uno supuesto. dice... ¿Cuánto cotizan los alemanes? Chile Bueno, en cotizan mucho más comparación que con nosotros. Voy al Alemania... tiro, voy Es que eso es inmediatamente. importante. Que usted propone Alemania, entonces dice uno Chile versus Alemania, lo que Sí, dice pero tú. no hay- por ejemplo, Pero es que más allá es de, otra de realidad, todas las igual. tremendas diferencias que hay con Alemania, 18%. ¿cuánto cotizan? 18%, pero un aporte tripartito. En Chile ponemos un 10% nosotros y pagamos un 1% promedio de Luis, comisiones. Lo que pasa es que yo ¿Sí? creo que también acá lo que se evidencia, porque por ejemplo lo dijo José Ramón, así que lo voy a tomar, que dice lo que pasa es que hay que ahorrar más. Pero ahí nos hemos enfrentado a dos cosas que son puntos muy importantes. Que uno, es decir, a ver, ¿cuánto se gana en Chile? Muy poca plata. ¿Qué capacidad de ahorro? Tú mismo lo dijiste. Con 400.000 pesos mensuales tengo yo para ahorrar ¿Qué más vas a No cotizar? tengo. Segundo, ¿qué pasa con el tema laboral? El tema laboral, ojalá el caso que vimos con Leo Castillo, una persona trabajara 31 años en la misma empresa para el Estado, una empresa privada, y por lo menos tuviese esa estabilidad laboral ¿Cómo para decir, existe he eso? cotizado efectivamente 30 años de mi vida. Eso no es una realidad, eso no pasa. Hay mucha gente que incluso está trabajando boletas, etcétera, y no tiene en el fondo la posibilidad de cotizar de manera tan estable. Entonces, pareciera que el sistema funciona para aquellos que tienen esa realidad de ganar más y tener estabilidad Acá. laboral. Me gustaría agregar algo. Oye, funciona como un Mercedes-Benz para los que tienen un Mercedes-Benz. Exacto. Pancho tiene pregunta Tal porque cual. mira, Pancho aquí, súper buen indicador. Pancho recorre Chile de norte a sur. Entonces tú tenés aquí la conversación de la gente, la pregunta de la gente, lo que te dicen las personas, Y desde las esa- más humildes hasta las que tienen más billetes. Esa es la preocupación porque se habló de 300.000 personas que tienen que vivir con 113.000 pesos aproximadamente al mes. Entonces, pregunto, ¿cómo lo hace esa persona? ¿Cómo arreglamos el panorama para esa persona el día de hoy? Tengo una pregunta en Twitter que tiene que ver con eso. Me pregunta el señor, un profesor de 30 años de trabajo jubila hoy y va a ganar 130.000 pesos mañana martes. Hay profesores que se han suicidado por sus jubilaciones. Yo perdí el año 2008 7 millones de pesos y nadie me llamó. Ahora estoy lleno de cartas de la AFP. Es la gente que está preguntando a través del Twitter y de verdad uno dice 113.000 pesos. Ya, pues, un balón de gas, 11.500 pesos. 20 luquitas para mercadería. La cuenta de la luz, La cuenta el de la agua. luz. Y el La arriendo, cuenta del agua. el arriendo, sí, El que tienes que arriendo. arrendar. Entonces ya te quedaste sin plata. Entonces, Y no te puedes Oye, enfermar. y porque eso estás no, enfermo, es una tienes cómo persona sana, pagarlo. claro. ese es el estar sana. tema, no te puedes enfermar porque un remedio que alguna persona tiene una enfermedad más dura cuesta sobre 30.000, 40.000 pesos. ¿Cómo se le soluciona el panizo a la gente hoy? Porque hoy día yo digo, muy bonita la discusión y me parece muy bien que esto se haga en la televisión. Pero ¿cómo le arreglo el panizo yo a esta persona para el día de mañana que no tiene que comer, que va a estar sufriendo las mismas penurias y miserias que está sufriendo hoy día? Pero toda la razón, pero si partimos diciendo que las pensiones eran bajas para muchos chilenos y eso es un drama, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos que buscar formas de solucionarlo. Lo único que estoy planteando yo es que la forma de solucionarlo no puede ser sacar de las cuentas que son individuales de cada uno de los trabajadores, extraerle esa plata, robarle esa plata para darle a otros chilenos. Pero nadie O sea, no puede ser está robarle la eso. plata de Pero unos nadie chilenos está para darle a otros proponiendo- chilenos. pero nadie está todos los proponiendo chi- eso. Nadie que propone. cuando dicen Perdón. pero ¿quién lo propone? cuando sinceramos el tema de no más AFP, lo que estamos haciendo es efectivamente decir, hay 160.000 millones, paguemos hoy día mejores pensiones a todo el mundo de cargo de esos 160.000 millones que son de los trabajadores. Eso no es sostenible en el tiempo. Entonces lo que te digo yo es que, espérate, solamente para terminar. Para terminar, Luis, para terminar. Hubo una propuesta que dentro de las propuestas de la presidenta que decía aumentemos 5% la cotización y un poco en el fondo hagámonos cargo en la idea, ¿no es cierto?, de aumentemos la cotización y la presidenta dijo ocupémoslo para dos cosas. Uno, para mejorar las pensiones ahora de la gente, un porcentaje de eso, y otro para mejorar las pensiones en el futuro de la gente.
conceptualmente eso está correcto. Dice, oye, mejoremos las pensiones, va en respuesta a lo que tú dices, ¿no es cierto? Mejoremos las pensiones ahora, mejoremos las pensiones a futuro. ¿Cuál es el problema de esa propuesta? Que dice, aumentemos la cotización. Esa cotización la están pagando las trabajadoras de clase media. Entonces yo digo, ¿por qué tienen que los trabajadores de clase media pagarle la cotización a todos los chilenos, incluyendo, ¿no es cierto?, a gente que a lo mejor tiene mejor situación que ellos? Entonces lo que digo yo, si queremos efectivamente mejorar la pensión de los chilenos, hagámoslo con cargo a los recursos generales de la nación. Todos los chilenos nos ponemos, ¿no es cierto?, con un poquito más de lucas y no solamente los trabajadores de clase media. Escuchemos ahora a no Luis. impuestos, bajar los gastos, pero... Chiquillos, escuchemos a Luis para que nos escuchemos todos. Yo creo que me confirma más después de escuchar a José Ramón. Me va a poner acá. otro no, tag. ¿Sí? No, es que tú has hablado de ladrones que quieren robarse la plata. Es que me dijo monetarista, me dijo mucho más. A ver, ahora sí. Perdón, hablado así son los debates, está bien. Escuchemos a Luis. Es que no son debates serios porque él habla de ladrones, de que se van a robar la plata, de que son políticos. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con los políticos tradicionales ni con los de derecha que usted representa perfectamente y con los de izquierda. No, es que hay que decirlo porque miren, por ejemplo, nunca se dice que las pensiones son bajas porque en Chile además se gana muy poco en este país. Más del 70% de los trabajadores chilenos reciben ingresos inferiores a los 400.000 pesos. Y cuando se quiere modificar la norma laboral para permitir que los trabajadores ejerciten una herramienta que es fundamental en la redistribución del ingreso, que es la negociación colectiva ramal, señores como José Ramón, se opone. ¿Qué jubilación recibe una persona que gana 400 lucas promedio? Mire, nosotros la gente que gana... Y tenemos el dato, nosotros recibimos más financiero. Sí. Gente que en promedio está recibiendo hoy día 600.000 pesos, que es bueno que la gente lo sepa. 600.000 pesos. Que está sobre el promedio. Muy por encima, son ricos comparado con el nivel de salarios que tienen los chilenos en este país. Sí. Esa gente, con 35 años, mujeres sobre todo, están condenadas a recibir menos del 50%, por lo tanto se cae a pedazos la tesis de que hay que cotizar aquí y ahorrar más. Hay muchos ejemplos. Escribió una persona, dice... mi mamá trabajó como profesora desde los 18 años, profesora normalista. No tuvo lagunas, solo tuvo una hija, dice. Y hoy recibe menos de 250.000 pesos. Por supuesto, porque trabajó toda una vida. Entonces lo que nosotros estamos planteando, volvemos a la pregunta central. ¿Qué sistema es el que mejor responde a las características de este mercado laboral? Porque todas las propuestas de los dueños de las AFP, los que la defienden, son propuestas que dicen, mire, aumentemos el ahorro, cosa que no puede ser. Aumentemos el 5% gradual en 10 años, o sea, sus efectos se van a ver en 50 añños más. Esta propuesta de la presidenta son para 50 años más. No tiene solución para los 300.000 que ganan 118. Luis, permítame hacer un comentario. A mí me parece, y no puedo evitar hacer memoria. Señora, señor, yo he estado en todas las campañas presidenciales del último tiempo y a todos los candidatos los escuché decir en una entrevista, vengo de una reunión con una profesora que trabajó toda su vida haciendo clases y formando generaciones y después de 35 años recibe una pensión miserable. Eso hay que cambiarlo. Todos los candidatos presidenciales. Es promesa de campaña. Ninguno hizo nada. Muy por el contrario. Permitieron esta sinvergüenzura. Lo voy a decir con todas sus letras. Y segundo, ayer la gente que marchaba en la calle decía, y había un grupo muy importante que decía, ¿por qué hay chilenos clase A y clase B? Por ejemplo, los de las Fuerzas Armadas, que hoy reciben buenas pensiones. Y qué bueno que así sea. ¿Y los otros qué? ¿Se chupan el dedo? Perdone que lo diga así. Y otra pregunta más, se lo plantea a usted, Luis. ¿Cómo vamos a mejorar las pensiones si los sueldos en Chile son una miseria? Bueno, como los sueldos son muy bajos en este país, hay que resolver el problema de las pensiones hoy día, para los que van a jubilarse hoy día, para los que están pensionados, para los que se pensionan en 5 o 10 años más. Y nosotros creemos que un sistema de reparto solidario, y aquí está en pugna dos paradigmas, dos concepciones filosóficas respecto a la sociedad y respecto al ser humano. Esta concepción de rascarse por su propia uña, de que el ahorro individual, el esfuerzo individual, no, ya está demostrado. Profesoras, hay miles de ejemplos que han trabajado eternamente por tratar de servir a la comunidad, a la sociedad. Para hacer un Chile mejor, claro. Entonces, aquí la única posibilidad es siendo solidario, que es parte además del sentido de la especie humana. No es monetarista, y lo digo con responsabilidad. Aquellos que insisten en colocar este tema, nos dicen a nosotros en la red, si este es un tema matemático, Luis. No, no es matemático, primero es humano. Después resolvamos el tema matemático. Detrás de eso, además, es al revés de lo que plantean ellos. Con esta gente, que aquí también devuelvo la pelota a José Ramón. Por ejemplo, cuando los matrimonios, las parejas empiezan a trabajar, empiezan a tirar para arriba, digamos, y empiezan a armar sus cosas. Después vienen los niños, vienen los hijos, y resulta que hay que pagar los estudios y después empezar la universidad. Esa persona ha trabajado durante 20 años, 25 años, con mucho esfuerzo quizás se compró su casa, pero cuando ya empiezan los hijos a hacer la prioridad porque hay que pagar los estudios, porque ya no alcanza el billete, no alcanza a borrar, se empieza a caer la casa. Entonces no hay plata para arreglar la casa porque hay que priorizar los colegios. Se empiezan a caer los dientes, porque esa es la realidad en nuestro país.
y sobre todo a las mujeres, por eso la campaña Sonrisa Mujer, se le empieza a caer los dientes a la mujer, y lo que dice, entre yo arreglarme el diente y que mi hijo estudie, que estudie. Entonces, tú ves y ves las casas por afuera y ves que las casas siguen paradas, po. Pero por dentro ya no se pintan, ya se come peor, ya no hay plata para ir al doctor o para ir al dentista. ¿Por qué? Porque hay que endeudarse incluso para la educación del hijo. Entonces, el sistema, por todos lados, al parecer estaría como colapsando. No da. No da. Y además esas personas después cuando llegan a viejo tienen que vender la única casa que compraron para poder vivir su último año. En vez de construir patrimonio para sus hijos o con riqueza para sus hijos, venderla. Entonces partieron con cero, llegaron con la casa propia. Fueron viejos, la tienen que vender para financiar sus próximos 20 años, sus remedios, sus cosas, y caen en cero de nuevo. Exacto. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no estás de acuerdo con eso? No, yo estoy muy en desacuerdo con que la gente viva mal, digamos, que es lo que tú estás planteando. O sea, con esta realidad, ¿no es ¿tú crees que esta realidad existe? Yo creo que la realidad existe. Sí, yo partí diciendo, es la realidad del Chile que tenemos. Nos gustaría construir un Chile mucho más próspero y nos gustaría construir un Chile, ¿no es cierto?, mucho más rico de lo que somos. La realidad es la que tenemos. El tema es cómo la arreglamos, cómo estivamos todas estas necesidades. Tú mencionaste en tu descripción muchas necesidades. La necesidad de salud, la necesidad de los dientes. Pero tenemos una cierta cantidad de plata que es la que generamos todos. Ahora, ¿podemos repartir mejor esa plata? Claro, podemos repartir mejor esa plata, digamos. Pero el tema es cómo la mejoramos. Pero todas esas realidades no nos construyen una solución. Entonces, pero eso es lo que tenemos que tener claro. Tenemos claras las realidades de miseria de alguna gente, las realidades de pobreza de otra gente. Lo que tenemos que ahora como país, nosotros construir una solución. Lo que plantea la presidenta, por ejemplo, vamos a lo concreto, lo que planteó la presidenta, ¿le parece una buena solución? A mí, yo ya lo dije, me parece una mala solución la de la presidenta porque le pone toda la carga a los trabajadores formales de contratos de clase media para pagarle, ¿no es cierto?, una mejor pensión a todos los chilenos. Yo creo que si vamos a hacer una cosa solidaria, tenemos que ser todos los chilenos los que le paguemos a todos los chilenos y no los trabajadores, ¿no es cierto?, con contrato. Y que además, fíjate que la solución... Luis le gustó esa parte. A ver, ¿qué dice Luis? Tomka, solamente un punto. Pero para que no se le vaya ese punto. A confesión de parte, creo que la explicación cae por su propio peso. No está de acuerdo Ramón Valente en que los sectores medios puedan pagarle a los sectores más pobres. Nosotros, a diferencia de la propuesta de ustedes, nosotros creemos que hoy día hay que resolver las pensiones de la gente más pobre del país. Por supuesto. Lo primero, hoy, no mañana. La propuesta de ellos... Pero de cargo de todos. Por supuesto, fíjate que tú vas a pagar mucho menos que una persona de clase media. Ese es el tema, eso es lo que estoy diciendo. No podemos seguir nosotros. Mire, ¿cuál es la propuesta de las AFP? ¿Por qué tú vas a pagar 1%? La propuesta de los dueños de las AFP durante estos últimos 5 años, aumentar la edad de jubilación de las mujeres, aumentar la cotización, que por supuesto correcto. Sí, y aumentar la cotización y aumentar el pilar solidario. Aumentar el pilar solidario significa seguir distrayendo recursos públicos que se obtienen de los impuestos generales para seguir financiando una empresa que capitaliza las utilidades. Esto es lo más fresco porque Piñera nos dijo, y por eso me extrañaba el papelito que le puso como metáfora, como ejemplo, fue el que nos hizo Piñera, nos dijo, el Estado va a dejar de destinar recursos del Estado para financiar las pensiones y las vamos a poder usar en educación y salud. Bueno, qué mentira más grande. Más del 60% es con cargo al erario nacional. Volvemos al tema y le queríamos preguntar a José Ramón. ¿Cómo funcionan las pensiones de las Fuerzas Armadas para que nos cuentes? Las pensiones de las Fuerzas Armadas funcionan como funcionaba el sistema antiguo en Chile, un sistema de reparto como el que le gusta a Luis, ¿no es cierto? Sí, me gusta mucho. Y efectivamente ellos no están en el sistema de AFP. Eso quedaron excluidos desde un comienzo, digamos, y fue un gran debate en su minuto, hace 30 años atrás, de si tenían que entrar o no tenían que entrar. ¿Y cuál es la razón que ellos no cambiaron? Sí, las razones por las que se dijeron que no entraran es porque como tienen carreras relativamente cortas, tú sabes que la gente termina su carrera militar tipo 40 años, 45 años, no alcanzaban a ahorrar durante todo ese tiempo. Entonces la forma en que se hizo fue, mire, a usted le vamos a ofrecer una carrera distinta, bajo sueldo y buena pensión, comparado con el resto de los chilenos. Ahora, si me preguntas a mí, ¿deberíamos cambiar eso para que estuviera en un régimen general? Yo creo que sí. Deberíamos, ¿no es cierto?, en fondo, liberar todo. Paguémosle lo que haya que pagarle mientras sean activos. De esa plata que ellos puedan ahorrar más, a lo mejor mucho más que el resto de los chilenos, dado que se jubilan antes, y que entren en un sistema de AFP a lo mejor con una cotización más alta. Entonces hay que... Pero lo que claramente no es factible, ¿no es cierto? ¿Es aplicable ese sistema para el general de los chilenos? Eso es lo que ahí es donde tenemos la gran diferencia con Luis. Yo creo que no. Siempre va a ser aplicable un sistema de reparto en que muchos le pagan unos pocos. Siempre vamos a tener plata para eso. El problema es que lo que hemos probado es que cuando queremos que
el sistema de reparto pague buenas pensiones a todos, al final no alcanza la torta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay unos ratoncitos, ¿no es cierto?, que tienen pituto y que se logran, ¿no es cierto?, comer un pedazo de la torta más grande, y al final la gente con pocos contactos, que son gente, normalmente la gente más pobre, queda con pensiones miserables. Las pensiones del sistema de reparto antes de la AFP para las personas de bajos ingresos en Chile, las que no tenían pituto, las que no tenían contacto, las que no tenían un amigo en el Parlamento, eran miserables. Y probablemente van a volver a ser miserables porque no nos va a alcanzar la torta para todos. Para algunos sí, algunos van a lograr pensiones extraordinarias, como siempre ha sido el caso. ¿La torta podría alcanzar para todos? Sí, por supuesto, si hay buen criterio para la distribución. Mire, países como Alemania, Suiza, Suecia, Holanda, estoy nombrando países de alto desarrollo, no tienen el problema que señala José Ramón. Son países de 70.000 dólares per cápita, nosotros tenemos 20.000. Estimado, perdón, aprendamos a escuchar un poco. Mira, lo que hay que tener presente que si seguimos con la caricatura, caricaturizando esto, que se lo roba el político, por supuesto, nosotros no tenemos nada que ver con los políticos. Por supuesto, no sé. Yo lo único que conozco que los defensores de las AFP, los que son propietarios de la AFP, son todos de partidos políticos. Entonces, nosotros no nos digan eso. No, por lo tanto, la caricatura no tiene viendo la nada que práctica, ver. por ejemplo, las Fuerzas Armadas se jubilan Sí, con un 70% de su sueldo, sí, ¿verdad? ¿Eso cuánto le cuesta a todos los chilenos? Le cuesta mucho. Ya, ¿y cuánto nos podría costar a todos los chilenos? Nos costaría menos. Esa es la costaría diferencia. Sí, menos, ¿Por qué? porque ocurre lo siguiente, Cuéntenos. pero él dice que las Fuerzas Armadas hubo un gran debate. No hubo ningún debate, estimado. Porque estábamos en el año 81. Sí, claro. Ningún debate. No se debatía Entonces, nada. seamos serios. Ningún debate. Debate Las Fuerzas Armadas intelectuales, golpearon la mesa, como dice el propio José Piñera, libro Cascabel al Gato, en sus comentarios, golpearon la mesa y no suave, no hay debate. Ahora, ¿qué decimos nosotros? ¿Por qué este déficit gigantesco que tienen las Fuerzas Armadas, DIPREC y KPN? Porque efectivamente son un grupo muy reducido, que quedaron con un sistema de reparto donde hay ciertos sectores que tienen privilegios, especialmente los altos oficiales, que jubilan a los 48 años, muchos de ellos, con pensiones que son muy altas, que eso hay que corregir, por Casi cierto. 100%. Por supuesto, hay que corregir, pero el principio que sustenta ese sistema es el que queremos nosotros, que es un sistema que opera en Alemania. Y aquí ha quedado develado que cuando se les pregunta respecto a los dueños de la AFP, ¿qué harían con las Fuerzas Armadas? Dan recetas que no están bien elaboradas. No hay sustentación para decir que las Fuerzas Armadas, y ya lo dijo el oficial de Carabineros, el máximo representante de Carabineros, alertando inmediatamente frente al anuncio de que quiera democratizarse el tema de las pensiones de las Fuerzas Armadas. Para terminar, ¿cuáles son los próximos pasos? Hay mucha gente que está escribiendo, hay algunos que están de acuerdo, otros están de acuerdo. Esa es la gracia de este debate. Exacto. Informar. ¿Cuáles son los próximos pasos de ustedes? Perfecto. Nosotros hemos dicho que no vamos a seguir marchando, ¿ya? Porque las marchas tienen un tiempo. Paro, ¿verdad? Sí, mira, nosotros tenemos un calendario de actividades. Decimos que la autoridad tiene que escuchar. Si la ciudadanía se expresa, lo que tiene que hacer la jefa de Estado, la primer mandataria, escuchar a los mandantes. Somos los que estamos demandando un nuevo sistema de seguridad social en este país. No puede ser que la jefa de Estado, después del 24 de julio, cuando se movilizó más de 1 millón, reciba a los dueños de las AFP para discutir un tema que está abierta y tremendamente fracasado. Entonces lo que decimos tiene que escucharnos. Nosotros estamos planteando que si no hay acuerdo, si estas posiciones son tan irreconciliables, la que sustenta José Ramón y la que sustentamos nosotros, lo que hay que hacer aquí es practicar la democracia, pues. Plebiscito. Que haya un plebiscito, que la ciudadanía diga, mire, porque somos los propietarios de los fondos de pensiones, nosotros somos los dueños, no ustedes, porque tú no has cotizado nunca. Entiendo que ahora recién empezaste a cotizar, como muchos dueños de las AFP. Siempre he sido afiliado. No, pero tú no has cotizado. Pero tú no has cotizado. Desde Mire, los 20 los dueños de años. las AFP, los dueños de las AFP, muchos de ellos no cotizan. Entonces lo que queremos nosotros es que haya un debate franco, serio, que se informe a la población en un plazo prudente y que la gente decida informadamente qué es lo mejor. Perfecto, José Ramón. Palabras al cierre, José Ramón. Palabras al cierre. Breve sí, porque hablaba harto. Todos los chilenos debiéramos cotizar y todos los chilenos debiéramos hacer un esfuerzo de ahorro. Los que tienen más posibilidades de ahorrar más debieran ahorrar, por supuesto, más. Esos están pagando más impuestos y desde los impuestos generales de la nación, desde el presupuesto de la nación, debiese mejorarse las pensiones de los chilenos. No cabe ninguna duda. Paulatinamente y a la medida de las posibilidades financieras que tenga este país. No somos Alemania, no somos Holanda. Tú preguntaste, digamos, tú dijiste sí, pero no somos Alemania y no somos Holanda. Preguntémosle a Luis qué pasó en Grecia. En Grecia también había una oferta enorme, una oferta de pagar pensiones enorme. Hace 4 años que prácticamente no le pagan las pensiones. Por lo tanto, el tema es, ¿no es cierto?, tenemos que hacer un esfuerzo de ahorro y tenemos que hacer un esfuerzo solidario vía el presupuesto general de la nación. Tiempo, José Ramón. Ahora, Luis, su turno. Bueno,
si no les gusta compararnos con los países de Alemania, que justamente ellos lo usan para decir que los sistemas de reparto están colapsados, bueno, vamos más cerca. Uruguay, Argentina, Brasil. La pensión promedio en Argentina, Uruguay y Brasil, sobre todo en Argentina y en Uruguay, es 4 veces más alta que el promedio de las pensiones que tenemos en Chile. ¿Somos tan diferentes a los uruguayos? ¿Somos tan diferentes a los argentinos? En lo absoluto. ¿Por qué? ¿Y por qué se explican estas altas pensiones? Porque el nivel de salario de los argentinos, de los uruguayos y los brasileños es mucho más alto porque tienen negociación colectiva ramal, cosa que en Chile los mismos defensores de las AFP se oponen rotundamente. Entonces, si queremos mejorar el tema de las pensiones, tenemos que abordar un tema más de fondo, que es la redistribución del ingreso, que en Chile es francamente vergonzoso. En Argentina son más altas porque le robaron la plata a los trabajadores. José Ramón, no seas pillo. Oye, es que solo para... Tenemos un living muy cómodo, ahí pueden seguir los dos discutiendo todo el rato que quieran. Solamente una corta, una pregunta corta. Paro nacional, Luis. Sí, pues yo creo. Paro nacional, ¿dónde lo leí? ¿A qué noviembre? fecha? 4 de noviembre. 4 de noviembre, ¿La sí. invitación es para qué? Bueno, si la autoridad no escucha, si las instituciones del Estado no escuchan, tenemos el legítimo derecho los ciudadanos de expresarnos y de buscar mecanismos. Uno de los mecanismos que la institucionalidad debiera escuchar es justamente la paralización. Creemos que es el mecanismo. Perfecto, muchas gracias a los dos. Agradecer a José Ramón Valente, economista y director de Consul, y Lucena, coordinador del movimiento No Más AFP.